¿Cómo inició Rusia su gran crecimiento? ¿Cuándo tuvo la capacidad para ser una gran potencia? ¿Qué le permitió convertirse en un imperio en el siglo XVIII? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En el siglo XIII, el imperio más grande que había existido, dominado por un solo hombre, llegó a las tierras rusas. Genghis Khan y sus hordas mongolas cruzaron los Urales en 1206 y dominaron los principados medievales eslavos en 1237, cuando su nieto Batu Khan destruyó el reino de los búlgaros. El imperio mongol dio lugar a la Horda de Oro como principal organización regional, con un rápido desarrollo urbano y cultural y en pocos años de islamización. Frente a ella, el norte del continente se convertiría en el centro de la identidad rusa. Iván I de Moscú fue reconocido por el Khan uzbek en el siglo XIV como el Gran Duque de Moscovia, al darle por primera vez la primacía entre esas regiones eslavas. Siglos después, el 29 de mayo de 1453, las tropas del sultán otomano Mehmed II cruzaban las murallas de la milenaria Constantinopla. Entonces, el imperio bizantino había caído, y la ortodoxia oriental buscaba ahora una tercera Roma. Esa era una pretensión ya reclamada por el monje Foma para el príncipe Boris Alejandrovich, y continuada por el gran duque de Moscú, Iván III, que asumió el título de conservador del trono bizantino. Desde Rusia se acusaba a los viejos herederos del legado del imperio romano cristiano, los reinos occidentales, de haber arruinado la identidad del mismo. Y de la mano de la Iglesia Ortodoxa rusa, se llevó a cabo un movimiento político social nacional y conservador, que reclamaba para la nación euroasiática una misión histórica, la defensa de los valores y principios que habían heredado de Roma. Pero la existencia de una tercera Roma en una tierra desconocida y primitiva para las poblaciones medievales y separada de la Europa occidental por la dominación asiática no parecía algo muy posible. En el siglo XVI, el zar de Moscovia, Iván IV el Terrible, aseguró la unidad de los viejos principados rusos, controlando militarmente la estepa y acabando con la independencia de Kazán en 1552 y de Astraján en 1556. Y llegó hasta las puertas del Kanato de Crimea y del mismo Imperio Turco. Así, Rusia comenzaba su propia expansión hacia el oriente, hacia la conquista de Siberia, que comenzó en julio de 1580. Finalmente, los rusos obtuvieron la victoria frente al Khan Kuchum en la batalla de Urmín, y una vez abierto el frente oriental, en menos de 70 años, los rusos se abrieron paso hacia el extremo oriente. En 1630 llegaron a Yakutsk, en las orillas del río Lena, al Océano Pacífico en 1639, y en 1647 alcanzaron el mar de Ojotsk hasta la misma frontera de Manchuria. Pero en ese momento, Rusia no tenía todavía ningún comercio de importancia, y sus accesos al Mar Blanco, al Báltico, el Ponto Usino, el de Azov y el Mar Caspio eran completamente inútiles para una nación que no tenía grandes reservas de buques o barcos. ¿Y ahora qué? Rusia gozaba de la ventaja de ser superior a los tártaros y a los pueblos del norte hasta China, pero era necesario igualarse a las naciones occidentales. Tal objetivo parecía lejano, puesto que no había un solo navío ruso en los mares. Se ignoraba absolutamente en tierra la disciplina militar, apenas se fomentaban las manufacturas más sencillas, y la agricultura misma estaba abandonada. Sin embargo, en Rusia había una condición que le facilitó al gobierno tomar con rapidez posesión absoluta del poder del país, lo que les permitió aplicar las políticas que deseaban para lograr el objetivo de engrandecer a Rusia. En la gran mayoría de las naciones europeas, la monarquía era la única forma de gobierno válida y efectiva. Sin embargo, en la nación rusa, los poderes del soberano ya eran ilimitados en teoría, y muy grandes en la práctica. Esto era así porque no existía ningún grupo o institución que pudiera ser una fuerza de oposición real. Pedro I el Grande había transformado a la nobleza rusa en una clase de servidores hereditarios, aunque con frecuencia eran críticos del Estado. Al darle los privilegios del noble a un gran número de extranjeros y de rusos de origen más humilde, había privado a la gran nobleza del poco sentido de unidad que todavía conservaba. Por consiguiente, no podía existir en Rusia una nobleza parecida a la del resto de Europa, que funcionara como opositora al poder de la monarquía. ¡Tienes poder aquí! En 1730, uno de los únicos intentos hechos por algunos nobles para transformar el régimen en una oligarquía fracasó, ya que la mayoría no apoyaba este movimiento. Así, los privilegios municipales, provinciales y regionales tan comunes en el resto de Europa no tenían gran presencia en Rusia.
La iglesia también había sido sometida por el monarca, lo que se mostró cuando todos los gobernantes rusos comenzaron a coronarse a sí mismos, y el decano de los arzobispos solamente les entregaba la corona. La dinastía Romanov, fundada por Miguel Romanov, al ser elegido por la Asamblea Nacional en 1613, erigía por fin una Rusia imperial el 22 de octubre de 1721, cuando se proclamó el nacimiento del Imperio Ruso por el zar Pedro I el Grande. En 1718, Pedro I había creado un grupo de colegios administrativos, cada uno encargado de la supervisión de un área importante del gobierno, pero en la práctica, el soberano no estaba obligado a actuar por medio de estos grupos, y ni siquiera a consultarlos. Ni siquiera tuve que pedírselo. Además, hasta entrado el siglo XIX, las leyes rusas continuaron sin estar establecidas formalmente por escrito, lo que ayudaba a que el monarca ejerciera un poder arbitrario y personal. Aunque en esos años sucedió un incremento aparentemente amenazador de Rusia sobre la Alemania del Norte, en realidad la política expansionista de Pedro no fue muy agresiva. De 1710 en adelante, el principal objetivo de Pedro el Grande, una vez que venció a Suecia, quedándose entonces con Estonia y Livonia, era solamente hacer que Carlos XII aceptara esa derrota, y así poner término a la Guerra del Norte bajo las condiciones rusas. Durante los últimos años del reinado de Pedro, Rusia firmó un tratado de defensa con el nuevo régimen de Suecia, y empezó a buscar anexiones territoriales en sus fronteras asiáticas, sobre todo en Persia. Así, durante las décadas de 1720 y 1730, se detuvo temporalmente el crecimiento de la influencia de Rusia sobre Europa. Sin embargo, desde el interior, se comenzaba a gestar el nuevo funcionamiento y visión de la nación rusa. Pedro I el Grande usó su gran poder para realizar cambios notables en la nación. Fundó San Petersburgo en 1703. Esta ciudad, junto al mar Báltico, que se convirtió en la nueva capital de Rusia, dio al país un acceso marítimo directo a Europa, abriendo nuevas oportunidades para el comercio y la conquista militar. También fundó la armada y reformó el ejército, que hasta entonces se había basado en bandas capitaneadas por hombres mayores y mal entrenados de las diferentes aldeas. Reorganizó el ejército siguiendo el modelo occidental y desarrolló nuevas industrias del hierro y municiones para equiparlo. Y hacia 1725, Rusia ya contaba con un ejército profesional de 130.000 hombres. Este monarca de igual forma fundó colegios, obligó a los nobles a educar a sus hijos y promovió a personas a cargos de alto rango según sus méritos en lugar de su origen. Hay algo que este joven no haga bien. Su estilo de gobierno fue continuado por los monarcas que le siguieron, especialmente por Catalina II, apodada la Grande, debido a que extendió la occidentalización de Rusia, e influida por las ideas de la Ilustración, impulsó aún más la educación y las artes. También incrementó la potencia imperial de Rusia, al obtener diversas victorias contra el Imperio Otomano. Los monarcas rusos estuvieron influenciados por Prusia, que se había expandido durante el siglo XVIII gracias a una eficaz administración, un poderoso ejército y liderazgo de personajes como Federico II. Rusia se quedó una parte de Polonia tras su primera repartición, lo que le dio influencia sobre un área que se extendía desde el este de Europa a Siberia, y que aún hoy en día en gran parte conserva. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!